En esta sesión aprenderemos lo importante que es el ciclo de inversión. Y algo interesante, ¿crees poder aplicar estas estrategias a tus finanzas personales? Comencemos. Han hecho que el dinero es un aspecto importante en nuestras vidas. Y ahora, otro detalle interesante. El Estado que controla el tesoro público también tiene como prioridad una buena gestión del dinero. Es en este sentido que nosotros tenemos que prestar vital atención a cómo proceden nuestros impuestos a invertirse para convertirse en obras públicas. Y más importante, para que esas obras públicas tengan duración en el periodo de su vida útil, en el periodo estimado para el cual han sido diseñados. Es por eso que nosotros en esta oportunidad vamos a entender cuáles son las fases del ciclo de inversión. Antes de comenzar y en esta sesión vamos a tocar todas y cada una de las fases. Son 4 las fases y quiero mencionarte de que algunas de las fases tienen unas etapas correspondientes. Las fases son las siguientes. La programación multianual de inversiones o PMI. 2. La formulación y evaluación. 3. La ejecución. 4. El funcionamiento. Recuerda que cada una de estas fases tiene un objetivo el cual desea alcanzar. Nosotros tenemos que comprender cuál es el objetivo de cada fase y en este caso recordar de que el curso está enfocado a la elaboración de expedientes técnicos. La elaboración de expedientes técnicos está en la fase número 3, en la fase de ejecución, como ya ha sido mencionado como una de las características fundamentales. ¿Recuerdas? Un expediente técnico es multidisciplinario, se encuentra en la fase 3 del ciclo de inversión y es responsabilidad del proyectista, consultor o supervisor que se encarga de verificar la elaboración del expediente técnico. Sé que lo recuerdas. Ahora, para que tú puedas recordar cuáles son las fases del ciclo de inversión, quiero que pienses un poco en tus finanzas personales. Estoy seguro que muchas veces has planificado o te has puesto objetivos en la mente de qué cosa es lo que tú quieres lograr. Es muy probable de que hayas decidido, a ver, voy a comprarme un carro, un departamento, una casa de campo. Hablemos de esas 3 cosas, ¿sí? Cuando hablamos de esas 3 cosas, por ejemplo, un carro, un departamento y una casa de campo, hablamos de que nosotros tenemos que, primero, hacer una programación. Esta programación, para lograr estos objetivos, primero tendría que estar plasmado para un periodo de tiempo. En este caso, como son objetivos relativamente grandes, nosotros estaríamos pensando en un periodo de años, ¿verdad? Entonces, es de esa manera como vamos a recordar esto. Al momento de analizar nuestras finanzas personales, pensamos en estos 3 objetivos que muy probablemente tienes en mente y dices, esta programación es para un periodo de años. Entonces nosotros vamos a ponerle PMI a la primera, programación multianual de inversiones. ¿Por qué? Porque todas y cada una de estos elementos van a ser en realidad inversiones, flujo de tu dinero, flujo de tus arcas para que puedas conseguir estos activos. Entonces, lo que tú vas a hacer es ponerte a pensar, ¿en cuántos años voy a poder lograr este objetivo? Una vez que has desarrollado este ejercicio, tú dices, ya, primero, en la primera fase, tal vez lo primero sea el vehículo porque lo utilizo como una herramienta de trabajo. Entonces, para dentro de los próximos 2 años, yo debo tener, por ejemplo, una camioneta Hilux 4x4 del año, la cual me va a servir también para poder elaborar expedientes técnicos. Entonces, yo decido, voy a comprar esta camioneta dentro de los próximos 2 años y paso a la siguiente fase. Ya has hecho la programación multianual de inversiones. Ya has puesto de que en los próximos 2 años vas a comprar una camioneta, vas a ser propietario de la camioneta. Ya has puesto de que quieres comprar un departamento tal vez en los próximos 5 años y en los próximos 7 u 8 años quieres tener tu casa de campo. Es una programación multianual de tus inversiones. Esa es la primera fase. Ahora, en la segunda fase, ¿qué haces? Vamos a agarrar el primer objetivo, que es el carro, la camioneta. Y cuando pensamos en la camioneta, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos una formulación.
Una formulación de qué? De propuestas. Vas a comprarte una Toyota, vas a comprarte una Volkswagen, vas a comprarte tal vez un Mazda o un Ford. Hacemos una formulación de tentativas propuestas, ¿sí? Y una vez de que tengas esa formulación, esas diferentes propuestas, en este caso de un vehículo, haces la evaluación. ¿Cuál de estas camionetas te conviene? Ahí evaluarás allá el costo de reventa del vehículo. Segundo, el precio actual del vehículo. Tercero, tenemos las piezas, tenemos el mantenimiento, tenemos los repuestos a la mano y son realmente económicos. Procederás a hacer una evaluación. Y esta es la segunda fase, formulación y evaluación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es reconocer de que en la segunda fase tenemos dos etapas claras: la formulación de las alternativas y la evaluación de cuál es la que nos va a brindar mayor probabilidad de éxito. No podemos asegurar tener éxito en las cosas, pero sí podemos elevar nuestra probabilidad de tener éxito a partir de una buena evaluación. Entonces, pasemos a la tercera fase. ¿Recuerdas cuál era la tercera fase? En esta fase lo que tú vas a hacer es, primero, ¿cómo vas a obtener el capital? ¿Cómo vas a obtener el dinero para poder invertir en tu camioneta? En esta fase vas a hacer un estudio de preinversión. Antes de invertir, ¿te conviene sacar un crédito del banco? ¿Te conviene tal vez pedirle préstamo a algunos familiares? ¿Te conviene ahorrar para obtener la camioneta? ¿Cuál es la forma más eficiente de llegar a tu objetivo? Es en esta parte que tú vas a hacer una preinversión. Ya tienes definido, tal vez has definido una Hilux Toyota 4x4 del año, ¿sí? Ahora procedes a pensar, ¿cuál es para mí la opción más viable para obtener el capital e invertir en la camioneta? Entonces, en esta fase tú ya estás ejecutando, ya has decidido que va a ser una camioneta 4x4 y ya estás ejecutando. Continuamos entonces con la tercera fase. En esta parte ya vamos a empezar con la ejecución. Cuando hablamos de la ejecución, hablamos de que tú ya tienes fundamentalmente las alternativas de mayor probabilidad de éxito. Imaginemos que estabas entre una camioneta Toyota 4x4 o una camioneta Volkswagen 4x4. Vamos a empezar a analizar los factores económicos, los factores técnicos de ambos vehículos para poder determinar cuál es el más viable, cuál es el que nos va a ayudar de mejor manera a cerrar esa brecha existente para lograr nuestros objetivos. Lo mismo sucede con un proyecto de inversión pública. En esta parte se elaboran los estudios de preinversión para que nosotros podamos tener una inversión pública más eficiente. Dentro de la fase del ciclo de inversión, dentro de la fase número 3, también les he comentado que está la elaboración del expediente técnico. Una vez de que se termina el estudio de preinversión y se determina que por los costos de reventa, por los costos de mantenimiento y por la rentabilidad y el flujo de efectivo positivo futuro en el plazo de vida útil de la camioneta, se determina, por ejemplo, de que es más viable comprar una camioneta Hilux 4x4, una camioneta Toyota. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es elaborar ya también un expediente técnico, elaborar un estudio definitivo para elegir la camioneta. Ya has tomado la decisión de comprar una Hilux. Ahora vas a ir a los concesionarios y definir cuál es una buena estrategia para comprar la camioneta. ¿En qué concesionario? ¿Es conveniente comprarlo en tu ciudad o sería conveniente viajar a la capital? ¿Cómo comprarías la camioneta a un mejor precio? ¿Es conveniente que lo compres hoy, si ya tienes el capital, o que lo compres a fin de mes? Un tip, por ejemplo, es de que es más probable que tú accedas a un mejor descuento en los concesionarios si compras un vehículo a fin de mes. Solo este tip te puede ahorrar por lo menos $1000. ¿Por qué? Porque si tú compras una camioneta o un vehículo a fin de mes en un concesionario, todos los vendedores tienen metas establecidas por su gerencia. Entonces, aquellos vendedores que no hayan cumplido las metas van a tender a brindar mayores descuentos, mayores promociones para que las personas compren un vehículo y ellos puedan completar sus
objetivos y sus metas del mes. Entonces, es una buena estrategia ir a comprar un vehículo a fin de mes. Ahora, estamos en la tercera fase, ¿verdad? Estamos en la fase donde ya estás ejecutando, ya vas a obtener tu vehículo. Entonces, pasemos de que ya lo has comprado a la fase de la ejecución. Ya has invertido el capital y ya tienes tu vehículo en tu garaje. Ya lo tienes. Ahora pasamos a la fase número 4, que es la fase donde tú vas a hacer el funcionamiento. Vas a poner en funcionamiento el plan que tenías para ese vehículo. Es decir, tu camioneta te tiene que ayudar a elaborar expedientes técnicos. Tu camioneta tiene que ayudarte a lograr los objetivos que hayas establecido. Tu camioneta tiene que ser efectivamente esa herramienta de trabajo que tú utilizas para mejorar tu situación financiera. Y dentro del funcionamiento de la camioneta te vas a dar cuenta que no solamente tienes que ver el tema de la operación, sino también del mantenimiento. Porque tu camioneta, si bien es cierto, va a operar con combustible y con un chofer, y de preferencia si el chofer eres tú, vas a cuidar y conservar tu camioneta, vas a tener tanqueado tu tanque de combustible para que el consumo sea mucho menor, vas a cuidar tu vehículo. También, por lo tanto, le vas a dar un correspondiente mantenimiento. Esas son las fases de un ciclo de inversión. Este mismo análisis que tú podrías aplicar para lograr tus objetivos financieros personales, los aplica el Estado. ¿Y qué es lo que hace? Hace una programación multianual de inversiones, analiza cuáles son las brechas que son fundamentales para lograr los objetivos del Estado. Luego, en función de cada brecha, procede a hacer una formulación y evaluación, es decir, empieza a manejar alternativas, empieza a evaluar las alternativas y una vez que tiene las alternativas de mayor probabilidad de éxito, procede a la ejecución, donde en la ejecución ya procedemos a establecer un plan para alcanzar ese objetivo, es decir, elabora un expediente técnico. Una vez de que elabora el expediente técnico, procede a la ejecución de la obra, es decir, a materializar todo lo que hasta ese momento son ideas y documentos. Una vez de que la obra ha sido ejecutada, esa obra ejecutada tiene que brindar las condiciones de calidad a lo largo de la vida útil para lo cual ha sido considerada. Es decir, tiene que tener una operación y un mantenimiento, las cuales vendrían a ser las dos etapas dentro de la fase de funcionamiento. Espero que con esta explicación bastante práctica de cómo tú mismo podrías planificar tus inversiones, lo puedas relacionar a que el Estado también desarrolla sus inversiones de la misma manera y que pasan todas las inversiones por estas 4 fases, las cuales tienen sus correspondientes etapas. Ahora pasaremos de una manera más técnica a recordar cuáles son las fases del ciclo de inversión. Comencemos con la primera fase. La primera fase es la programación multianual de inversiones, que tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, según los objetivos de desarrollo. Es decir, en esta parte no solamente tenemos que planificar estratégicamente qué es lo que queremos obtener, sino que también tenemos que ser realistas con nuestro margen presupuestario. El Estado desarrolla el mismo análisis en esta fase. Continuemos. Hay algunos criterios para desarrollar esta programación multianual de inversiones. Los criterios son los siguientes: cierre de brechas prioritarias, coordinación intra e intergubernamental, la sostenibilidad y la oportunidad de la entrega del servicio a la población beneficiaria. Hablemos del cierre de brechas prioritarias. Ya hemos hablado anteriormente con respecto a la brecha, que venía relacionado con la ley de la oferta y la demanda. Es decir, si había una mayor demanda a la oferta que establecía el Estado, teníamos una brecha. Por lo tanto, amerita ejecutar un proyecto para poder cerrar esa brecha, y no solamente cerrar la brecha, sino mantener una condición de servicio a lo largo de los años. Lo que nosotros analizamos de este primer criterio es de que el Estado, para poder hacer un proyecto, analiza que se estén cerrando las brechas. Y no solo eso, cerrando las brechas prioritarias. ¿Se acuerdan? C y C. La primera prioridad del Estado era la salud, ¿sí? Y la desnutrición infantil. Hablamos de la E, que era la educación. Hablábamos de la I, que era infraestructura vial.
hablamos de la S que era saneamiento y hablamos de la E que era electrificación. Es decir, los proyectos que van a cerrar brechas en ese orden de prelación son los que van a ser priorizados en esta primera fase de la programación multianual de inversiones. Hablemos de la segunda. La coordinación intra e intergubernamental. Una es la parte nacional, otra es la parte regional y otra es la parte local. Tiene que haber una coordinación del flujo presupuestario para que se puedan desarrollar las inversiones. Ahora, hablemos de la sostenibilidad. Todos los proyectos tienen que ser sostenibles en el tiempo. Es decir, si tú vas a comprar una camioneta, vas a buscar de que la camioneta cumpla sus funciones, cumpla sus objetivos, no solamente apenas te lo has comprado, sino durante toda su vida útil. Es por eso que el Estado considera también la sostenibilidad como un factor y un criterio importante para desarrollar la programación multianual de inversiones. Hablemos del cuarto, la oportunidad de la entrega del servicio a la población beneficiaria. Cuando hablamos de la oportunidad de la entrega, hablamos de las condiciones reales para que se pueda desarrollar ese servicio. Es decir, que el Estado cuenta con los medios para brindar y ejecutar realmente esa solución a todos los beneficiarios. Si te ha gustado este tema que corresponde a lo que es la programación multianual de inversiones, te invito a que pongas en pie tu curiosidad. Sigue informándote, sigue averiguando más cosas. Por ejemplo, dentro de las normativas anexadas en la presente unidad vas a encontrar información clave con respecto a esta fase de la programación multianual de inversiones. Y algo que, por ejemplo, no vas a encontrar en las normativas es de que tú puedes analizar directamente la programación multianual de inversiones del Estado a través de la página del MEF. En la página del MEF vas a encontrar lo que es la opción de inversión pública. Y cuando ingreses a inversión pública, en una de esas pestañas vas a ver la opción de aplicaciones informativas. Y dentro de aplicaciones informativas vas a encontrar la opción de la programación multianual de inversiones. Aquí verás los indicadores de brechas, los criterios de priorización, los lineamientos de la programación multianual de inversiones, los módulos de la programación multianual de inversiones, un instructivo, un tutorial y una consulta de cartera del PMI. Todos estos detalles dan material ya suficiente para poder desarrollar todo un curso con respecto a lo que es el Invierte PE y lo que corresponde al ciclo de inversión. Pero recuerda, el curso es elaboración de expedientes técnicos, pero para llegar a la fase número 3 tienes que conocer los fundamentos de la fase número 1, que es la programación multianual de inversión. Lo estás interiorizando con los ejemplos que te he brindado, como por ejemplo planificas para lo largo del tiempo la compra de tu carro, la compra de tu departamento o la compra de tu casa de campo. Continuemos. Pasamos ahora a la segunda fase. Como ya hemos visto en la introducción, en la segunda fase, la formulación y evaluación, tú ya has decidido actuar en función de un objetivo. Es decir, si tenías el carro, el departamento y la casa de campo, evalúas por ejemplo en función del carro. Y para esto vas a empezar con una formulación. Y hablemos de la formulación. ¿Qué es la formulación para el Estado? Es el desarrollo de propuestas de inversión que permiten alcanzar las metas. Es lo que te comentaba, en la formulación vas a plantear propuestas alternativas que te van a ayudar a lograr tus metas. En este caso, y vas a evaluar, por ejemplo, qué tipos de camionetas podías elegir. Ahora, en la evaluación, ¿qué es la evaluación? Es responder a la pregunta, ¿qué tan pertinente es su ejecución, considerando la operación, el mantenimiento y la forma de financiamiento? Es decir, en esta parte se hace una ingeniería inversa. Dentro de la evaluación tienes que analizar no solamente cuando tengas el vehículo, sino el procedimiento de la vida útil, cómo vas a mantenerlo. Es decir, cómo vas a conservar ese vehículo en buenas condiciones, cómo vas a operarlo de una manera óptima y aún más importante, cómo vas a obtener el financiamiento para poder cumplir con esa operación y mantenimiento. Tú tienes que considerar esos aspectos incluso antes de que tengas el vehículo. Entonces, es lo mismo que hace el Estado. Hace una evaluación de cómo van a proceder sus inversiones públicas para lograr los objetivos a lo largo del tiempo. Dentro de esta formulación y evaluación
hay niveles de documentos técnicos. Así como tú, lo más probable es de que hayas ido a los concesionarios y hayas obtenido las proformas correspondientes a un vehículo, a los diferentes vehículos. ¿Para qué? Para que puedas analizar sus características técnicas, sus características de confort, sus características de seguridad. Entonces, así como has hecho eso, es lo mismo que el Estado hace. Hace y elabora estudios de preinversión, los cuales los sustenten los siguientes documentos técnicos. Por ejemplo, una ficha técnica simplificada, una ficha técnica estándar, una ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad y un estudio de preinversión a nivel de perfil cuando es un proyecto de inversión de alta complejidad. Entonces, para poder definir si es que nosotros vamos a utilizar una ficha técnica simplificada, una ficha técnica estándar, una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, un estudio de preinversión a nivel de perfil, nosotros tenemos que definir a partir del valor referencial, que en este caso la norma nos establece un determinado rango. Por ejemplo, si es que es ficha técnica simplificada, hasta 750 UITs. Las 750 UITs representan 3.180.000 soles. Es decir, si es que el valor referencial estimado de este proyecto es menor a 3.180.000 soles, vas a elaborar una ficha técnica simplificada. Si es que el valor fluctúa entre estos 750 UITs y las 15.000 UITs, entonces vas a elaborar una ficha técnica estándar, el cual estaría correspondiendo de los 3.150.000 a los 63 millones. Si tu proyecto se encuentra dentro de este rango, lo que tú vas a ejecutar es una ficha técnica estándar. Ahora, cuando un valor referencial se encuentre por un monto menor a las 407.000 UITs, se hará una ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Y cuando el valor referencial esté por un monto mayor o igual a las 407.000 UITs, se hará un estudio de preinversión a nivel de perfil. Es muy importante que tú recuerdes y tengas a la mano esta tablita, ¿sí? Más que todo para lo que respecta a las fichas técnicas simplificadas, a las fichas técnicas estándar, al estudio de preinversión y a la ficha técnica de baja y mediana complejidad. Pasemos a lo siguiente. En la siguiente parte te voy a brindar, y estas diapositivas, estas 3 diapositivas, te las voy a pasar como parte del curso, como parte de anexos del curso para que los tengas a la mano. En esta parte te voy a brindar las resoluciones ministeriales que te van a ayudar a la elaboración de fichas técnicas. Es muy probable de que tú desarrolles proyectos por un monto menor a los 63 millones. Es decir, que lo que tú vas a elaborar constantemente son fichas técnicas simplificadas y fichas técnicas estándar. Es en ese sentido que ya existen resoluciones ministeriales para cada sector. Por ejemplo, para el sector educación, su correspondiente resolución ministerial. Tú vas a poder buscar estas resoluciones ministeriales según el proyecto que tú estés realizando, ¿sí? Es una muy buena opción para poder empezar a elaborar estudios de preinversión de alta calidad. Ahora, en resumen, vamos a ver todos los detalles más importantes correspondientes a esta segunda fase. Primero, la fase inicia con la elaboración de los documentos técnicos, es decir, inicia con la elaboración del estudio de preinversión, sea cual sea, la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, la ficha técnica para baja o mediana complejidad o el estudio de preinversión a nivel de perfil para proyectos de alta complejidad. La unidad formuladora deberá verificar los aspectos legales. Te voy a mencionar algunos aspectos legales sustanciales que la unidad formuladora verifica. Primero, está terminantemente prohibido el fraccionamiento de proyectos. Segundo, está terminantemente prohibido la dirección del proyecto, el direccionamiento de los proyectos. Es decir, direccionamiento de una determinada empresa a una determinada marca. Tercero, la unidad formuladora declarará la viabilidad, lo cual es requisito para pasar a la fase de ejecución. ¿Y cuáles son los principales aspectos que verifica la unidad formuladora para dar la viabilidad? Primero, de que el objetivo se encuentre alineado al cierre de brechas. Segundo, de que el proyecto no se encuentre sobredimensionado. Tercero, de que se verifique la sostenibilidad del proyecto.
es decir, se asegure la operación y mantenimiento a lo largo de su vida útil. Con esto hemos terminado la segunda fase y empezamos la tercera, donde ya conoceremos los aspectos para la elaboración de expedientes técnicos. Ahora hablaremos de la tercera fase, la fase de la ejecución. Es importante comprender que esta fase de ejecución tiene dos etapas. La primera, la elaboración del expediente técnico; la segunda, la ejecución de la obra. Es en ese sentido que nosotros tenemos que analizar primero la etapa que más nos interesa dentro del curso, la elaboración de expedientes técnicos de calidad. Hay ciertas condiciones y ciertas características legales que nosotros tenemos que considerar para elaborar un expediente técnico de calidad. Dentro de esas características vamos a encontrar las siguientes. Primero, debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos dentro del estudio de preinversión. Es decir, hagamos el análisis y hagamos la relación existente con la metáfora que nosotros hacíamos del vehículo. Hemos visto de que hemos hecho el estudio de preinversión y hemos visto de que la alternativa viable es la compra de una camioneta Hilux 4x4. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en la elaboración del expediente técnico es basarnos y regirnos en los resultados obtenidos en el estudio de preinversión. Es decir, en esta parte no puedes pensar en cambiar, digamos, a la camioneta Volkswagen. ¿Por qué? Porque se supone que ya has hecho un estudio de preinversión, ya has analizado cuáles los pros y los contras y has determinado que es viable eso según sus componentes y según sus características. Entonces, es importante de que para empezar a elaborar un expediente técnico, tú tengas el estudio que ha brindado la viabilidad al proyecto y mantener sus componentes y su dimensionamiento. Ahora, segundo punto. La vigencia del expediente técnico es de 3 años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Esta es una de las características más importantes de un expediente técnico. Muchas veces vamos a encontrar, cuando entremos al sistema electrónico de contrataciones o al CAC, vamos a encontrar procesos donde solicitan la formulación o la actualización de los costos de un expediente técnico. Esto se debe a que muy probablemente se ha elaborado un expediente técnico y este expediente técnico ya pasó más de 3 años y no ha sido ejecutado. Por lo tanto, este expediente técnico amerita una actualización. En el tercer punto, en el caso de las IOR, el expediente técnico tiene una vigencia de 1 año. Si ustedes han podido revisar dentro de los comentarios, yo les recomiendo, lean los comentarios porque hay información bastante, interactúen con sus compañeros, ustedes contribuyan con información y van a ver que al contribuir con información van a nutrirse también de información. Por ejemplo, IOR ya se encontraba dentro de los comentarios. La definición de IOR es una inversión de optimización, de ampliación, de rehabilitación y de reposición. Es decir, que si un expediente técnico tiene lo que es la ampliación como título, su vigencia es solamente 1 año. El presupuesto definido dentro de ese expediente técnico tiene una vigencia de 1 año y eso está establecido en la correspondiente norma. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estos 3 aspectos. Cuando estemos elaborando inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación o reposición, la vigencia de este expediente técnico es únicamente 1 año. En todos los demás casos de los proyectos de inversión, ¿se acuerdan de CREMAR? En todos los demás que no estén dentro de los proyectos IOR, la vigencia es de 3 años. Continuemos. Hablaremos de los expedientes técnicos y de su elaboración a lo largo de todo el curso. Es importante tener en cuenta estos 3 aspectos claves, condicionado con respecto a lo que son los estudios de preinversión, con respecto a sus componentes y a su dimensionamiento. Segundo, la vigencia es de 3 años y para los proyectos IOR la vigencia es de 1 año. Ahora, veamos la segunda etapa. La segunda etapa es la de ejecución de obras. Y en esta parte tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Se inicia con el procedimiento legal a la aprobación del expediente técnico. Es decir, que para que podamos iniciar la ejecución de una obra, necesariamente tiene que contar, es un requisito fundamental dentro de los ya requisitos que tiene, dentro de la ley de contrataciones, te invito a que revises. Hay requisitos los cuales debe de cumplir una obra para que se pueda iniciar
la ejecución. Por ejemplo, uno de ellos es tener un residente y un supervisor definidos. Segundo, que se tenga un cuaderno de obra legalizado. Tercero, que se cuente con un acta de entrega de terreno. Ya no te voy a seguir spoileando tu lectura de la norma, pero sí puedes tomar en cuenta de que también es fundamental contar con un expediente técnico aprobado. El segundo aspecto dentro de lo que es la ejecución de la obra es de que la unidad ejecutora de inversiones debe vigilar constantemente el avance de las mismas. Es decir, tiene que haber una supervisión o inspección por parte de la entidad a la ejecución de la obra. Tercero, se rige a los parámetros de la ley de contrataciones. Acá vamos a ver una pequeña introducción. La ley de contrataciones es una ley que rige básicamente todos los procedimientos de los contratistas, seamos ejecutores, consultores o proveedores de bienes y servicios, cómo nos vamos a comportar y cuáles son las normas, cuál es el código que tenemos que respetar para mantener una buena relación con el Estado. Es en esta parte lo importante de la ley de contrataciones. Ahora veamos unos ejercicios para que tú recuerdes algunos detalles de la tercera fase. Por ejemplo, las etapas de esta fase son, déjalo en los comentarios, las siglas IOR significan, ¿qué significaban? La vigencia de un expediente técnico es, ¿cuánto es? Deja tus respuestas en los comentarios y ahora continuemos con la fase número 4, la fase de funcionamiento. Dentro de esta fase de funcionamiento nosotros debemos de tener en cuenta cuáles son los alcances de la correspondiente fase. ¿Qué es la operación y mantenimiento? ¿Y qué es la evaluación ex post? Vamos a ver a grandes rasgos uno por uno. Primero, los alcances de la fase de funcionamiento. Se debe contar con un inventario de los activos generados en la ejecución de las inversiones. Es decir, que una vez desarrollada, ejecutada la obra, se tiene que contar con un inventario de los activos. ¿Qué es lo que el Estado está obteniendo como resultado de su inversión? Esto se desarrolla en las liquidaciones de obra. La liquidación de la obra básicamente nos brinda un inventario de todos los activos que se han dejado como consecuencia de ejecutar la obra. El segundo aspecto es el de programar, ejecutar y supervisar las actividades para garantizar la operación y mantenimiento. Es decir, en esta fase el Estado se encarga y es completamente responsable de si lo va a ejecutar con sus propios medios o lo va a hacer a través de un requerimiento, a través de un servicio que pueda hacer un contratista al Estado para hacer la operación y mantenimiento. Es de responsabilidad del Estado la programación, la ejecución y su correcta supervisión. Veamos ahora qué es la operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento está en manos de la entidad. La entidad realiza reportes anuales sobre el estado de sus activos, es decir, la entidad debe mostrar cuáles son las actividades que ha desarrollado para mantener sus activos en óptimas condiciones y garantizar su vida útil. Segundo, la entidad debe proveer los fondos públicos necesarios, es decir, la entidad debe proveer sus fondos, tanto si lo va a hacer ejecutar con un contratista externo o lo va a ejecutar con sus propios medios. Ahora hablaremos de la evaluación ex post. La evaluación ex post debe cumplir las siguientes características. Debe verificar si las inversiones cumplieron con los objetivos. Segundo, debe generar conocimiento para retroalimentación de las fases del ciclo de inversión. Y tercero, se desarrolla en coordinación entre la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora de Inversiones con sus órganos relevantes. La evaluación ex post, a grandes rasgos, es el método con el cual la entidad empieza a hacer y a obtener una retroalimentación. Ahora, está normada esa retroalimentación. Sabemos de que la retroalimentación nos permite hacer un mejoramiento continuo de las cosas. Si tú evalúas, si tú pones un control a determinados parámetros que tú estés ejecutando, vas a poder mejorar. Es lo que busca el Estado con la evaluación ex post. Desarrollar constantemente y de manera normada con ciertos formatos cómo mejorar constantemente. Esta sesión ha sido un poco más extensa que las demás. Es importante de que nosotros recordemos cómo vamos a
memorizar e interiorizar los conceptos de los ciclos de inversión. Recuerda, únicamente son 4, si tú lo puedes recordar con un análisis interior de cómo tú desarrollas o deberías desarrollar tus inversiones personales. Por ejemplo, en la primera fase haces una programación multianual de tus inversiones. Por ejemplo, si querías comprar un carro, un departamento y una casa. Veías después, en la segunda fase, analizabas, formulabas y evaluabas. Hacías una formulación. Por ejemplo, si vamos a evaluar el carro, hacíamos la formulación de las diferentes alternativas, los diferentes tipos de vehículos. Luego hacías una evaluación de cuáles eran el que tenía las mejores características, cuál era el que tenía un mejor precio postventa. Hacías una evaluación de sus características para determinar cuál era viable. Y tercero, pasabas a la fase número 3, una vez de que ya has determinado cuál era la alternativa que te brindaba mayores probabilidades de éxito, pasabas a la tercera fase donde decías, ahora voy a hacer el estudio intensivo, voy a elaborar un estudio definitivo de esta alternativa. En este caso, en el ejemplo, era una Hilux. Tú hacías una evaluación intensiva de este vehículo, determinabas cuál es la forma de obtener el financiamiento y posteriormente hacías la compra. En esta fase de ejecución, la cual contemplaba la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Y luego pasamos a la fase número 4, la fase del funcionamiento, donde tú ya tenías tu vehículo y tenías que garantizar su operación y mantenimiento durante toda su vida útil. Auméntale a esto de que tú vas a evaluar constantemente el rendimiento de tu inversión desde un retorno a través de un flujo positivo que tú puedas tener a partir de trabajar con tu nueva camioneta. Espero que la clase haya sido de tu agrado. Repásala. Es muy importante que tú conozcas el ciclo de inversión y conozcas los lineamientos del Invierte PE para que puedas elaborar expedientes técnicos de calidad. Te invito a que pongas 2 o 3 ideas fundamentales de todas las que se han dado en el curso para que todos las podamos recordar. Interactúa. De esta manera interiorizas y garantizas obtener tu certificado con resolución directorial al finalizar el curso. Un ejemplo, la vigencia de un expediente técnico tipo IOR era de tan solo 1 año. Ese es un dato interesante que se ha brindado dentro de la presente sesión. Mira el video, extrae uno de los datos interesantes dados en la sesión y verás cómo en los comentarios, haciendo lectura de los comentarios, vas a tener una muy buena base para poder conocer bien el ciclo de inversión. Nos vemos en la siguiente sesión.